Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días, espero se encuentren muy bien. Como primer punto me gustaría presentarme. Mi nombre es Erika Pellecer. Estoy ejerciendo actualmente ejercicio profesional supervisado de la Escuela de San Carlos de Guatemala en el área de psicología clínica. Ah, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Bueno, como primer punto, me gustaría presentarme. Mi nombre es Erika Pellecer. Actualmente estoy ejerciendo ejercicio profesional supervisado de parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el área clínica de psicología. Entonces, vamos a empezar con el tema de la frustración, ¿ok? Con anterioridad a los padres de familia se les dio un programa para que ustedes pudieran ver los temas que se van a dar de aquí, de ahora en adelante. Bueno, entonces vamos a empezar con la frustración. Bueno, ¿cómo desahogar frustración de una manera no explosiva? Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, me gustaría que la hicieran al finalizar la presentación. ¿Ok? Bueno, para empezar, me gustaría dar una pequeña definición acerca de qué es la frustración. Se trata de un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas al no poder seguir lo pretendido. Los síntomas de la frustración están todos vinculados a la desintegración emocional, que se vive en diferentes niveles y con múltiples causas o consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? No todas las personas vamos a percibir de igual manera la frustración, ya que todos vivimos situaciones diferentes en la vida y también el nivel que vamos a tener de frustración no va a ser el mismo. El impacto de la frustración sobre el sujeto varía de acuerdo a la personalidad. Ok, en esta pequeña frase hay una palabra que muchas personas suelen confundir con otros términos, y esta es la personalidad. La personalidad se deriva, digamos, de tres cosas. La primera, temperamento. La segunda, el carácter. Y pues la tercera, la personalidad. La primera, que es el temperamento, digamos que uno nace con ella, ¿sí? Es la base, ¿ok? La segunda sería el carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es aquel con el que percibimos el entorno, el ambiente, digamos. Luego la personalidad es la mezcla de estos dos, de los anteriores, más eh, pues las experiencias que hemos vivido, cómo pensamos, ¿ok? Cómo percibimos las cosas. Bueno, ahora vamos a ver tres maneras en las que el ser humano puede reaccionar ante la frustración. La primera sería la agresividad. ¿Qué pasa con esta? Pues la persona saca a flote su ira, ¿sí? La segunda, la persona evita la situación, escapa de ella, que sería la herramienta de huida. Y la tercera es que la persona cambia de situación
por otra, para que no le parezca tan angustiosa. Entonces les voy a poner un ejemplo de cada cosa para que tengamos un poco más de que podamos ver un poquito más de estas tres. Bueno, supongamos estamos haciendo nuestra tarea de ahorita en confinamiento. Entonces la primera, la agresividad, es a veces cuando uno ya no entiende la tarea, que uno no sabe qué hacer con la tarea, que uno se enoja y todo eso. Lo que solemos hacer en ese caso es que solemos tal vez borrar con mucha fuerza o con mucho enojo. O de repente también lo que podemos hacer es romper el papel en el que estamos haciendo nuestra tarea. La segunda, la de huida, es intentar irse del lugar que uno está sintiendo la angustia. Por ejemplo, estamos muy tranquilos haciendo nuestra tarea, pero ¿qué pasa? Casualmente uno quiere ir a comer, que a uno se le ocurre ir al baño, que a uno se le ocurre, etcétera. Entonces, esa sería. Luego la tercera, cambia de situación. Esta sería más o menos como, estoy haciendo mi tarea, pero bueno, ya me frustré, ya no quiero hacer nada. Entonces, cambio de tarea, cambio de materia. Pero lo que hace estas tres es que aplazamos las actividades, aplazamos las cosas para después. Igualmente, nos quedamos con frustración. Luego, para saber si experimentamos frustración de una manera, de un rango más elevado, les voy a hacer unas pequeñas preguntas. Realmente no quiero que me las respondan directamente, me gustaría mucho que se las respondieran ustedes mismos o ustedes mismas, ¿ok? La primera, ¿te irritas fácilmente? La segunda, ¿respondes normalmente a la frustración culpando o regañando a otras personas? Siguiente, ¿curas tus decepciones con alcohol, drogas, comida o algún exceso? Siguientes preguntas. ¿Hieres los sentimientos de otros con frecuencia cuando respondes a la frustración? ¿Tiendes a sentir incomprendido después de un ataque de frustración? ¿Te impacientas con frecuencia cuando estás en medio de un día difícil de trabajo o de escuela? ¿Sientes como si la vida fuera imposible de afrontar o como si no valiera nada cuando estás decepcionado? Si respondieron a la mayoría que sí, entonces, bueno, tenemos que ver un poquito más qué está pasando. ¿Ok? Bueno, luego vamos a ver algunas, digamos, algunos tips, ¿sí? Realmente no quiero que se lo tomen como los pasos que tienen que seguir directamente como se los voy a decir. Esto se trata más que todo de paciencia y de constancia, ¿sí? Todo en la vida se trata de paciencia y de constancia. Quiero que lo tengan claro. ¿Ok? Entonces, cuando te sientas frustrado, simplemente observa tu frustración sin juzgar, ¿sí? Se trata de observar, por ejemplo, en qué momento te pones frustrado, qué cosas te hacen frustrar. Es importante observar estas cosas que les acabo de mencionar. También tenemos que evitar verlo como un sentimiento malo, un sentimiento que es erróneo o que no debería de sentir, porque la frustración realmente es algo muy normal, completamente normal en el ser humano. Acepta estos sentimientos y no los evites o los cambies. Si nosotros aceptamos el sentimiento, realmente el malestar se va a ir disminuyendo poco a poco. Y si uno no quiere aceptarlo, entonces probablemente esto se va a volver mucho más grande. O cuando uno tenga una situación parecida a la que habíamos tenido anteriormente,
se va a volver un poco más tediosa y también frustrante. Ok, dice, una vez que hayas aceptado tus sentimientos de frustración, tendrás el autocontrol de saber qué curso de acción tomar. Si ignoras tu frustración, solo hará que empeore, como habíamos dicho anteriormente. Luego quedarás atrapado en el círculo vicioso de la fuente de frustración. Y no solamente uno queda atrapado en la fuente de frustración, sino que también las personas que están alrededor nuestro. A veces uno toma ¿cómo se diría? Un sentimiento de ira hacia algo y a veces uno empieza a maltratar a la gente, uno empieza a decir cosas groseras, entonces uno atrapa a las otras personas con nuestro comportamiento. Ok, aquí dice que la ira es como el berrinche de los adultos porque en lugar de proporcionar soluciones, nos sirve para hacer saber a las otras personas que estás molesto, ¿sí? Realmente nosotros como adultos deberíamos de orientar a los niños, ¿ok? Es realmente prácticamente lo mismo cuando un niño hace berrinche que cuando una persona ya adulta tiene ira. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos que pensar, tenemos que tener un poco más de inteligencia emocional para poder guiar de una mejor manera a nuestros hijos, ¿ok? Este sentimiento de ira no te va a servir si tú eres el único responsable de calmarte a ti mismo. ¿Sí? Los sentimientos, quiero también dejar en claro que los sentimientos que nosotros mismos tenemos no son culpa de los demás, ¿ok? Los sentimientos son propios, individuales. Nosotros decidimos si nos va a afectar algo o no nos va a afectar algo. Aquí hay unos cuantos ejemplos de los que nosotros, pues, solemos frustrarnos y no nos ponemos a pensar muchas veces. Tratamos de cumplir con las expectativas poco realistas de los demás hacia nosotros, y esto es muy cierto. Tengo un pequeño ejemplo acerca de una película. Esta película se llama Coco. No sé si ustedes han visto esa película, pero se trata acerca de una familia de zapateros. Y hay un chico llamado Miguel que él quería ser músico. A él le llamaba mucho la atención ser músico. Realmente había nacido para eso. Entonces lo que pasa en la historia es que este chico empieza a buscar su pasión y al final sí logra quedarse con el don, digamos, de ser músico. Entonces, bueno, este es un ejemplo. Y si pueden verla, súper bien porque aparte deja otras enseñanzas. También nos frustramos cuando no llegamos a nuestra meta o nos estancamos. Esto también es muy cierto. Por ejemplo, a veces cuando uno quiere llegar a una meta, lo único que uno piensa es en llegar hasta arriba, ¿sí? No pensamos realmente en los pasos que estamos dando, no pensamos en el esfuerzo que estamos haciendo por llegar. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un pequeño ejemplo. Supongamos que queremos comprar unos tenis, unos zapatos que decimos, no, es que yo de verdad me muero por tener esos tenis. Los amo y los quiero, realmente los quiero. Bueno, entonces llega el día, uno guardando dinero para comprarse los tenis que uno desea. Entonces llega el día y uno se compra los tenis. Bueno, uno se los pone, está muy feliz, la. Pero a los pocos días, ¿qué pasa? De repente salen, puede ser que los mismos tenis, pero tienen un detallito diferente. Tal vez una rayita de color, de algo, un color X o algo así. Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, no, la verdad es que ya no quiero estos tenis, quiero los otros, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de que a veces uno no tampoco está satisfecho cuando uno llega a la meta. ¿Por qué? Porque uno no está viendo el progreso que estamos haciendo. Es bien importante ver el proceso. Un pequeño árbol
no va a crecer si no tiene los cuidados necesarios, si no tiene el ambiente necesario, si no tiene, pues, el cuidado que se necesita. Es igual en los seres humanos. Nosotros somos pequeñas semillas que si vamos creciendo paso a paso, vamos a crecer. Eso sí, tenemos que estarnos moviendo para que dé fruto, ¿ok? ¿Cómo observar nuestra frustración? Muy bien. Cuando estés a punto de perder los estribos, pregúntate si importará el día de mañana, si va a importar en una semana o si va a importar en un año. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado bastante, que, bueno, con anterioridad, ahorita estoy trabajando también en la frustración. No crean que porque estoy yo en psicología clínica, yo no trabajo en mí. Claro que sí, es bien importante trabajarse en uno mismo también. Entonces, a veces nos pasa que uno se enoja con una persona, ¿sí? Y que tal vez a los días uno se pone a pensar, ay, no, pero ¿por qué? ¿Por qué fue que me dejé de hablar con esta persona? O en un año, así, bueno, ¿por qué fue, verdad? Y tal vez ni nos recordemos. Entonces pongámonos a pensar en eso. Busquemos soluciones. Busquemos, hagámonos preguntas. ¿Cómo? ¿Por qué no lo logré? ¿Qué otra forma pudo haber para que yo hubiera podido lograr esto? ¿Sí? Hagámonos preguntas. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Ok? En la siguiente dice, planifica de otra forma o busca un plan alternativo. Puede ser una solución. Ok, en este les voy a dar otro ejemplo. Por ejemplo, cuando uno va en el auto manejando, o uno va en la camioneta, ¿sí? Lo que pasa es que a veces uno pues se desespera, se frustra, porque uno ya está hasta acá del tráfico, uno ya quiere llegar a donde uno quiere. Por ejemplo, después del trabajo, uno se siente cansado, tedioso de todo el día de trabajo, pero lo que tenemos que ponernos a pensar es, bueno, si pito igual muchas veces, pues los carros de enfrente no van a pasar. Por más que yo quiera, no van a pasar. Y si hago esto, más gente se va a enojar, yo me voy a estresar, me voy a enojar. Entonces, pongámonos a pensar, bueno, en un momento tienen que pasar los carros, en algún momento tiene que pasar esto, ¿ok? Entonces, nos vamos a evitar un poco más la frustración. Observemos las soluciones. Si alguien al que quieres estuviera en tu lugar, que estuviera frustrado, ¿qué le dirías? Y que quisieras transmitirle a esa persona. Y más si tú sabes que se está esforzando mucho esa persona. ¿Qué le dirías? No le vas a decir, deja las cosas como están o deja lo que estás haciendo, ¿no? O sea, cuando uno ve realmente a una persona que uno quiere, desea lo mejor para esa persona, ¿sí? Entonces uno le va a alentar, uno le va a recordar a esa persona los esfuerzos que ha hecho, todas las cosas buenas que se nos van a ocurrir en ese momento, se lo vamos a decir a la persona. También es importante tratarse por lo menos a uno mismo igual de bien con lo que uno haría con la persona que pueda que se sienta de una manera frustrada. ¿Ok? Otra también que me parece bastante importante es no permitas que nadie te diga si vas o no a conseguir tus propósitos, ¿sí? Generalmente la gente que nos dice no vas a conseguir las cosas es porque tal vez, primera, no se ha atrevido a hacer lo que tú estás haciendo. Segunda, tal vez intentó, pero esa persona no pudo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. No pensemos
en las cosas que los demás nos están diciendo, ¿sí? La mayoría de pensamientos que tenemos, entre comillas, negativos, muchas personas nos los transfieren, nos los transmiten. Entonces empezamos a pensar cosas. Entonces, de una manera, si permitimos esto, vamos a condicionar nuestra manera de ver nuestro progreso y nuestro actuar. Que tardes más de lo que te hubiera gustado no significa que no vayas a llegar, ¿sí? Ok, esto quiere decir, bueno, en nuestra sociedad solemos mucho decirle a las personas, o tenemos también impuesto aquí en nuestra cabecita, que tenemos que ser el número uno en todo, que tenemos que llegar primero, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer lo otro para poder sentirnos útiles. Realmente lo que les quiero decir es que nosotros vamos a nuestro ritmo, no todos tenemos el mismo tiempo, ¿sí? No todos tenemos el mismo tiempo. Quiero que se lo guarden bien. La cosa es no dejarse de mover, ¿sí? Y claro, si tú te esfuerzas, si tú ves, si tú quieres alcanzar algo, pues claro que lo vas a lograr. Siempre y cuando tenerte a ti mismo la confianza y también la fe, digamos, de poder llegar a lo que tú quieres. Valora cada logro contigo mismo y con los tuyos, porque toda forma parte de tu objetivo final. A veces de verdad que queremos hacer de menos o pensamos que las cosas que hacemos no tienen valor. Porque tal vez dijimos, ay, es que yo lo hice. Entonces, no vale la pena. La verdad es que llegué hasta acá por casualidad. No, tú tuviste que haberte esforzado, te esforzaste para llegar al momento donde estás. Cada cosa pequeña que tú hagas es algo grande en el momento que tú estás. Por ejemplo, los niños pequeños que están en primaria, les enseñan lo básico, lo que para ellos es comprensible. De primero la suma, que después la resta, que después la multiplicación, que después la división. Entonces todo tiene sus pasos, ¿sí? Todo. No querramos adelantarnos, porque si no, también puede venir la frustración en nosotros. Otra, no busques la perfección, ya que no existe, ¿sí? Nada es perfecto. Tenemos derecho de equivocarnos. Tenemos derecho a, pues, sí, o sea, quien no se ha confundido, no se ha equivocado en la vida. Nadie es perfecto. Si tienes que pedir ayuda o consejo, hazlo. No eres menos por ello, ¿ok? Lo que sí es que tenemos que tener cuidado de ver a quién se le pide consejo. Porque a veces hay, digamos, malas lenguas, gente que habla cosas que nos pueden quitar el aliento a hacer algo. Entonces, tengamos cuidado. Bueno, recordemos, en momento de frustración, tú no eres el único que enfrenta las consecuencias de tus pensamientos y opiniones negativas. Los que te rodean también corren el riesgo de quedar atrapados en medio de tu estado de ánimo. Recordemos que, como habíamos dicho anteriormente, nuestras emociones solo nos pertenecen a nosotros mismos, a nadie más, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo liberar la frustración de una manera sana?
Para cada contratiempo busca una solución. Como habíamos dicho anteriormente, también hacerse preguntas. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando salimos de casa por la mañana, a veces tal vez llegamos tarde al colegio que al trabajo, ¿verdad? Entonces buscar la solución en vez de enojarnos. Y a veces solemos hacer esto, que salimos 5 minutos tarde, y por salir 5 minutos tarde, sabemos que vamos a hacer tráfico, sabemos que vamos a encontrar tráfico y aún así salimos 5 minutos tarde de lo normal. Entonces sí tomar esto en cuenta, ¿ok? Tomar las soluciones en cuenta. Si estamos en un problema o algo así, pensar, bueno, ¿qué puedo hacer para la próxima vez? Como dijimos, no nos echemos la culpa, ¿ok? No nos echemos la culpa, sino buscar solución. ¿Qué se puede hacer? Una que me gusta mucho es reserva tiempo para ti mismo, ¿ok? Tomarse un descanso. Tomémonos un descanso. Porque a veces pensamos que por no hacer nada, entre comillas, no estamos siendo productivos, ¿sí? Sí necesitamos descansar para luego ser más productivos. A veces nos ponemos a pensar, ay, sí, pero es que tengo hijos, ay, sí, pero es que tengo que hacer esto, ay, sí, pero tengo que hacer lo otro. No creo que sus hijos no se puedan hacer un supán con frijolitos o un supán con jamón, un supán con quesito. Sí se lo pueden hacer, o sea, y más si son adolescentes. ¿Ok? También alentar a nuestra familia a que hagamos las cosas del hogar. Eso es bastante importante. Desbloqueando el cuerpo. ¿Ok? Aquí las emociones, lo vamos a ver así. Las emociones suelen ser energía. ¿Y qué pasa con esa energía? Si no se mueve, entonces pueden llegar pensamientos, emociones, entre comillas, negativas. Y también en esto se podría hacer ejercicio para desbloquear el cuerpo. Bueno, esta tiene que ver un poco con la de abajo. Busca una actividad en la cual puedas expresar tus emociones. También una actividad en la que tú puedas expresarte, no simplemente expresar tus emociones a nivel corporal, también puede ser pintar, puede ser reparar algo, puede ser muchas cosas, ¿sí? Bueno, gracias por su atención. Ahora lo que vamos a ver es un pequeño video y luego de este video, con gusto, vamos a estar resolviendo algunas dudas o preguntas, ¿ok? Si no, también tenemos el siguiente correo. Ustedes pueden escribir preguntas o dudas a este correo que se está proporcionando en la pantalla. Puede dejar unos pequeños segundos para que ustedes puedan apuntar el correo. Ok. Bueno, entonces ahora les voy a poner el video que les tengo preparado. Nos encontramos rodeados de imprevistos, contratiempos y molestias que de vez en cuando contribuyen a dejar para más adelante nuestros planes o deseos y en algunos casos a abandonarlos por completo. Saber cómo manejar estas situaciones y en definitiva tolerar la frustración que nos producen es la mejor herramienta para continuar y no quedar estancados. ¿Qué es la frustración? El sentimiento que experimentamos ante la no consecución de una meta o un deseo o simplemente cuando lo hacemos pero no al nivel de exigencia que nos habíamos marcado se denomina frustración. Algo así como una combinación de ira, ansiedad, irritabilidad, decepción o disforia que inevitablemente implica malestar. Ahora bien, es importante destacar que no todos sentimos frustración ante las mismas situaciones, ni ésta se experimenta con la misma intensidad.
La vivencia emocional de la frustración es diferente en cada persona. Una serie de factores como la historia personal, las experiencias y la educación, entre otros, tienen mucho que ver en su experimentación. Por ejemplo, desde la misma empresa no muestran un mismo comportamiento ante la denegación de su proyecto. Experimentar frustración es más común de lo que imaginamos, sobre todo en los niños, por su escaso desarrollo de habilidades. Así, la frustración es una reacción natural que todos vivimos, pero que no por ello debemos dejar de prestarle atención. Cómo la manejamos será determinante para evitar que se apodere de nuestras vidas, nos invada de malestar y dudas y nos provoque una falta de motivación, que en algunos casos puede desembocar en una autoimagen negativa. ¿Cómo tolerar la frustración en el día a día? El primer paso para comenzar a tolerar la frustración es la aceptación. Aceptar lo ocurrido y cómo nos sentimos es la clave. Una vez que hemos identificado que estamos frustrados porque no hemos conseguido lo que nos habíamos propuesto o la situación no se ha desarrollado como esperábamos, es importante gestionar ese malestar que sentimos. Para ello, podemos buscar un momento de pausa, un instante en el que podamos conectar con nosotros, reflexionar y mirar en perspectiva. Esto no es otra cosa que chequear todo el proceso de principio a fin. Contrastar las expectativas que teníamos en un principio con la realidad nos dará pistas sobre cómo nos encontramos. Además, recuperaremos un estado emocional más agradable y tranquilo, y no nos dejaremos llevar por las emociones negativas e intensas que en un primer momento experimentamos. Estar en calma nos servirá para explorar otros caminos, otras vías posibles para realizar aquello que queríamos. Incluso si nos sentimos frustrados por algo que ha ocurrido con otra persona, también podemos buscar posibles formas de solucionarlo o de transmitirle lo que pensamos. La cuestión es no quedarse atrapado en la frustración, sino reflexionar sobre cómo podemos avanzar, de una forma o de otra. Ahora bien, en el caso de que no sea posible, aceptar que no podemos hacer nada y extraer un aprendizaje de lo sucedido sería lo más importante. Lo que no es recomendable en estos casos es permanecer inmóviles en la frustración, quejándonos y dando vueltas a lo sucedido sin sacar nada en conclusión. Aunque no lo creamos, es una de las formas más comunes de reaccionar cuando experimentamos esta emoción. Rumiar, rumiar y rumiar. Además, pensar constantemente en ello no va a solucionar nada, pero sí empañará todo lo que estemos llevando a cabo, dificultando nuestro desempeño. 7 aprendizajes fundamentales de tolerar la frustración. Ahora que ya sabemos en qué consiste la frustración y cómo podemos gestionarla en nuestro día a día, es conveniente que profundicemos en los maravillosos aprendizajes que podemos obtener a través de ella. Así, tolerar la frustración nos enseña que aceptar no tiene nada que ver con conseguir, pero sí con gestionar. La mayoría de las veces el premio no es la meta, sino el camino realizado. Diferenciar entre expectativas y realidad nos dará pistas sobre nuestro estado emocional. Permanecer en la queja no aporta nada y nos ancla al victimismo. Explorar otros caminos es posible. A veces, los objetivos, las relaciones o nuestros deseos requieren más esfuerzo del que pensábamos. Enfocarnos en las soluciones es mucho más constructivo que focalizarnos en el problema. La exigencia tiene un límite. Todo no puede ser perfecto. Frustrarnos es necesario, porque nos enseña el valor del esfuerzo y la oportunidad de los errores. Pero ante todo, lo importante es qué hacemos con esa frustración, cómo la gestionamos y de qué forma la utilizamos para seguir creciendo. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Muy bien. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, es el momento que puedan hacer las preguntas. Vamos a dejar un tiempecito para ver si alguien se anima a hacer una pregunta o algún comentario. Es bienvenido.
Ok. Ok. Aquí me dicen que no se vio el correo. Lo voy a colocar aquí. Ese es el correo. Ese es el correo electrónico en el que se pueden contactar con mi persona y pues yo les voy a contestar si tienen alguna pregunta o duda. Entonces, se les agradece, les agradezco mucho realmente que hayan estado aquí acompañando y pues espero que se hayan llevado algo de esta plática, más que todo para que podamos poner en nuestra vida diaria. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? Entonces, yo me despido. El próximo jueves también va a haber otro tema para los padres de familia y el lunes será para las alumnas, también a las 9:15. Muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima.